La lluvia había empezado como un murmullo y terminó como un peso constante contra los ventanales de la vieja mansión Montiel. Las gotas, gruesas y persistentes, recorrían el vidrio con la obstinación de quien conoce todos los caminos. Afuera, los jardines parecían un sueño ahogado. Adentro, los relojes, repartidos como centinelas por los pasillos, marcaban horas distintas, como si cada cuarto viviera en su propio tiempo. Un viento fino se colaba por debajo de las puertas, arrastrando un olor a madera mojada y flores marchitas que se pegaba a la garganta. Aquella noche, la casa respiraba, y su respiración era pesada. Doña Beatriz Montiel yacía en su cama, rodeada por un silencio que no pertenecía al sueño, sino a algo anterior y definitivo. Los médicos dirían paro cardiorrespiratorio, la prensa diría muerte natural, pero la mansión, con sus paredes repletas de retratos inclinados, parecía decir otra cosa. Entre los dedos de la difunta, un rosario antiguo, de oro pálido, había dejado una marca en la piel, como un anillo invisible que apretara aún en la muerte. En la mesilla, un vaso con agua a medio beber, una lámpara encendida y un sobre sin abrir, cerrado con cera roja. La llama de la bombilla temblaba con un leve chisporroteo, como si el cuarto tuviera frío. Aún antes de que el amanecer se decidiera a entrar, comenzaron a llegar. Tomás, el primogénito, con un abrigo que parecía blindarlo del mundo, cruzó el vestíbulo con pasos medidos, familiarizados con el mármol. Tenía los ojos claros de quien aprendió a no llorar en público y la mandíbula apretada de quien conoció de cerca la humillación, no ser el favorito. Detrás de él, casi sin ruido, apareció Lucía, la sobrina, con ese aire de invisibilidad entrenada que solo tienen los que pasan años al cuidado de otro. Había vivido al ritmo de los medicamentos, de las visitas de enfermeras, de los caprichos de la anciana, y sin embargo, en su mirada había una fidelidad sin aspavientos, un amor que no pedía aplausos. Por último, el abogado Ernesto, impecable, con su portafolio de cuero y su mirada de juez que no necesita levantar la voz. Cuando hablaba, todos escuchaban. La casa lo recibió con sus luces bajas y su olor a cera. En la galería, una serie de cuadros mostraba a los Montiel en diversas épocas. Bodas, bautizos, cenas de gala. En todas, las sonrisas eran cuidadas como si cada gesto hubiese pasado por el mismo filtro de familia y fortuna. En la última pintura, detrás de doña Beatriz, ya vieja, ya poderosa, se adivinaba una sombra pintada con demasiado empeño. El artista, quizás sin saberlo, había firmado el presagio. Tomás fuese el primero en pedir ver el cuerpo. No lloró, solo asintió con una gravedad que no parecía nueva en él. Tocó la mano de su madre y por un segundo el rosario tintineó. Lucía, desde la puerta, apretó los labios. Había limpiado esa habitación durante meses, había ordenado almohadas, había tomado dictados, había leído en voz alta. Y ahora el cuarto estaba limpio de respiración, de quejidos, de súplicas. Ernesto, por su parte, miró el sobre lacrado sobre la mesilla y no el cuerpo. Midió distancias, objetos, tiempos. En su cabeza, la ley y la memoria trabajaban como dos engranajes. Entonces ocurrió lo que nadie había notado y que, sin embargo, la casa parecía estar aguardando. Un sonido pequeño, metálico, como el de una pieza antigua que cae donde no debería. Venía del borde de la cama. ¿La llave de qué? Se deslizó desde la sábana, rebotó una vez en la alfombra y quedó inmóvil, con su forma de dientes gastados brillando bajo la luz amarilla. Nadie la tocó al principio. Tomás miró a Ernesto. Ernesto miró a Lucía. Lucía miró la llave como si ya la hubiera visto en alguna parte. La lluvia, mientras tanto, insistía en su labor de borrar el mundo. El médico de cabecera certificó lo formal. Muerta. Hora tal. Firma. Pero su mirada, al salir del cuarto, se detuvo un segundo más de lo habitual en el cuello de la difunta. No dijo nada.
En la escalera principal, el viejo reloj de péndulo marcó una hora que no era la correcta. Se había adelantado sin que nadie lo tocara. En la cocina, la caldera resoplaba. En la biblioteca, un ventanuco mal cerrado agitaba las cortinas con un ritmo casi humano. La casa estaba despierta. A media mañana, el personal de servicio, viejos leales, nuevos silencios, comentaba a media voz que si la señora no había querido ver a nadie anoche, que si el abogado Ernesto había estado en la tarde más tiempo del habitual, que si Lucía había subido a las 11 con una bandeja y había bajado a las 11:17, pálida, que si el señor Tomás había fumado en el jardín pese a la tormenta, que si el mayordomo, un hombre seco como una regla, pidió silencio. Hoy no se habla, hoy se obedece. Pero el rumor de las casas viejas no obedece, se adapta, se esconde, se filtra. El notario fue convocado con urgencia. El testamento debía leerse con todos los presentes, según la voluntad explícita de la difunta. A Ernesto no le sorprendió la exigencia. A Tomás le irritó. A Lucía le asustó. En la sala principal, las cortinas siguieron cerradas como si la luz pudiera echar a perder algo. Sobre la mesa, los papeles esperaban. Sin embargo, antes de la lectura ocurrió otro detalle. Lucía, al acercarse a la mesilla para retirar el vaso a medio beber, reparó en el sobre lacrado. La cera, de un rojo oscuro, formaba un sello con el escudo de la familia Montiel, un león rampante sosteniendo una llave. La coincidencia, o el mensaje, le erizó la piel. La llave real, la de metal antiguo, descansaba en su bolsillo desde hacía apenas un minuto. La había recogido sin que nadie lo notara, impulsada por un instinto que no sabría explicar. No era robar, era custodiar algo que de algún modo la llamaba por su nombre. Bajó la mirada hacia la mano de la difunta. Allí, entre los dedos, el rosario había dejado una huella, un semicírculo pálido en la piel, tan leve como una palabra a punto de ser dicha, y sin embargo, lo más extraño no era la huella, sino una delicadísima línea en el cuello de doña Beatriz, una marca apenas visible, como si una sombra hubiese querido dibujarle una nota al margen a la muerte. Lucía tragó saliva, pensó en la noche anterior, en los pasos apagados en el pasillo, en la puerta que había crujido 2 veces en la luz, que parecía atenuarse sola en el reloj que se detuvo a las 23:14 y luego volvió a latir. La tormenta arreciaba. Un trueno hizo vibrar los vidrios. Tomás, impaciente, exigió a Ernesto: «Lea». El abogado se acomodó las gafas, abrió la carpeta de cuero y desplegó los documentos. Su voz, cuando comenzó, tuvo la cadencia de un ritual. Nombres, porcentajes, propiedades, instrucciones. Todo parecía previsible, casi tedioso, hasta que la letra de la difunta, una enmienda añadida, firmada, fechada, interrumpió la monotonía. La mansión Montiel, leyó Ernesto deteniéndose, se entregará a quien demuestre no haber tenido culpa en mi muerte. El silencio fue un cuchillo. Ninguno respiró. La chimenea, que hasta entonces había crepitado discretamente, lanzó una chispa que saltó fuera del hogar y apagó su ímpetu contra la alfombra. Tomás rió, una risa seca, descreída. «Alguna de sus teatralidades», murmuró. Lucía sintió cómo la llave en su bolsillo parecía pesar el doble. Ernesto, en cambio, no rió. Había visto demasiados testamentos para no reconocer cuando uno dejaba de ser un acto jurídico y se convertía en una trampa. No fue lo único. Había además un sobre interno con una nota manuscrita. «Para abrir solo si la naturaleza de mi muerte llega a ser cuestionada». El sello, idéntico al de la mesilla, brillaba bajo la lámpara. Ernesto no lo abrió, aún no. El procedimiento exigía presencia de todos, incluso del detective, que la familia, o la ley, llamaría inevitablemente. Mientras tanto, la mansión se encogió un poco más sobre sí misma, como si supiera que el verdadero peso no lo llevarían los techos,
sino las conciencias. En el rellano de la escalera, el retrato más joven de doña Beatriz, una mujer de mirada directa y ambición desnuda, devolvía al pasillo una mirada que no era afecto ni resentimiento, era cálculo. Ese mismo cálculo que con los años había multiplicado los bienes y reducido los amigos. Esa mirada, repetida en Tomás como un eco desgastado, ausente en Lucía como si la sangre le hubiera perdonado el parecido, y presente en Ernesto como una sombra que no le pertenecía pero que lo acompañaba. El día no avanzaba. El reloj de péndulo decidió atrasarse ahora, quizá para compensar su arrebato anterior. Afuera, los árboles se inclinaban como si escucharan. Dentro, cada objeto se convertía en pregunta: la llave, el rosario, el vaso, el sobre, la línea pálida en el cuello. La muerte de doña Beatriz podía explicarse, sí, pero había una diferencia entre una explicación y una verdad. Y en aquella casa, todo el mundo parecía dispuesto a conformarse con lo primero. Nadie vio, o nadie quiso ver, que la bombilla del cuarto de la difunta parpadeó 3 veces, con un ritmo pausado, como si alguien, desde algún sitio, marcara un código. Tampoco repararon en que, bajo la cama, un revistero guardaba un cuaderno encuadernado en tela gris. En la portada, sin título, solo un nombre escrito a mano: culpa. Esa palabra, repetida con la constancia de una penitencia. La mansión olía a velorio y a advertencia. Y si alguien hubiese apoyado la oreja contra la madera del gran salón, juraría haber escuchado un susurro que no era viento ni lluvia. No fue un accidente. Si esta historia te atrapa, dale like y suscríbete al canal. El salón principal está lleno. Las cortinas cerradas, la chimenea encendida y el abogado Ernesto de pie frente a todos con una carpeta de cuero. La tensión es palpable. Por voluntad de la difunta, este testamento se leerá en presencia de todos los herederos. Tomás cruza los brazos, impaciente. Lucía mantiene la mirada fija en el suelo. Ernesto abre el documento y comienza a leer. Todo parece normal. Legados, propiedades, acciones. Hasta que llega a una cláusula inesperada. Dejo la mansión Montiel a quien demuestre no haber tenido culpa en mi muerte. Un murmullo recorre la sala. Los ojos se encuentran. Nadie entiende. Ernesto intenta continuar, pero el temblor en su voz lo delata. Entre los papeles hay una carta sellada con cera roja. Para ser abierta solo si mi muerte resulta sospechosa, había escrito doña Beatriz. Lucía siente un escalofrío. Recuerda algo. La noche anterior a la muerte escuchó pasos en el pasillo y el crujir de la puerta del cuarto de su tía. Pero cuando fue a mirar no había nadie. La tensión se convierte en paranoia. Todos se miran como enemigos, y en la chimenea, una fotografía de familia se derrite lentamente en las llamas, como si el pasado se negara a desaparecer. El inspector Ramírez llegó a la mansión Montiel al amanecer del tercer día. No había sido una decisión inmediata. El abogado Ernesto, con prudencia y un dejo de miedo, había solicitado la intervención por precaución. En su carta a la comisaría, escribió que la difunta dejó un documento ambiguo, potencialmente autoinculpatorio o incriminatorio hacia terceros. Lo que no mencionó fue el rumor que ya se había expandido entre el personal, que el espíritu de doña Beatriz aún caminaba por los pasillos. Ramírez no creía en fantasmas, creía en rastros, en inconsistencias, en silencios prolongados. Era un hombre de estatura mediana, rostro anguloso, mirada de lobo viejo. Caminaba despacio, observando más de lo que decía. Cuando cruzó el portón principal, se detuvo a mirar los muros. Las casas grandes guardan secretos grandes, murmuró. El mayordomo, rígido, lo guió hasta el salón principal. Lucía, pálida, lo esperaba junto a Ernesto. Tomás no estaba. Había salido temprano a resolver asuntos bancarios. Irene permanecía arriba, encerrada en su habitación desde la noche anterior. El ambiente olía a madera húmeda, a perfume antiguo y a desconfianza.
¿Cuándo vio a la señora Montiel por última vez?, preguntó Ramírez. A las 11:05 de la noche, respondió Lucía. Le llevé su medicación. Estaba despierta, tranquila. ¿Y después? Después escuché algo, dijo ella, vacilando. Un ruido, como de una puerta que se abría y se cerraba. Pensé que era el viento. Ramírez asintió, anotando en un cuaderno de tapas negras. ¿Dónde encontró el cuerpo? En su cama por la mañana. El detective se dirigió entonces al cuarto de la difunta. Allí, el aire era más denso, como si no hubiera circulado desde la muerte. La cama seguía intacta. El rosario aún reposaba sobre la colcha, cuidadosamente dispuesto. En la mesilla, el vaso con agua mostraba un leve residuo blanquecino en el fondo. Ramírez lo observó sin tocarlo. En el cuello de doña Beatriz, según el informe médico, no había signos evidentes de violencia. Pero el detective sabía mirar donde los demás no miraban. A la altura del lóbulo izquierdo, en la piel pálida, distinguió una línea casi imperceptible. ¿Podría haber sido un cordón?, preguntó. Ernesto lo miró sorprendido. Nadie lo mencionó en el informe. Nadie lo vio, corrigió Ramírez con tono neutro. Siguió explorando el cuarto. Al inclinarse, notó algo brillante entre la alfombra y la pata de la cama. Una diminuta mancha, circular, metálica. Era un fragmento de cera roja. Lo guardó en un sobre. En la chimenea del cuarto el fuego estaba apagado, pero había cenizas recientes. Con una pinza, extrajo un trozo de papel carbonizado. Solo quedaba una palabra legible: culpa. ¿Quién más tenía acceso a esta habitación?, preguntó. Todos los que viven aquí, respondió Ernesto con un suspiro. El detective recorrió los pasillos, deteniéndose ante los retratos. Los ojos pintados parecían seguirlo. En el estudio encontró una estantería torcida. Al moverla escuchó un clic. Detrás, una pequeña caja fuerte empotrada. Solicitó la llave, pero nadie supo nada. Ramírez sonrió levemente. Las llaves desaparecen solo cuando alguien las hace desaparecer. Lucía sintió un vértigo. La llave estaba en su habitación. Mientras el inspector continuaba con su revisión, la joven subió a su cuarto, cerró la puerta y sacó la llave del cajón. El metal, envejecido y pesado, parecía mirarla. ¿Abriría esa caja? ¿O abriría algo más? Bajó las escaleras con la decisión de quien sabe que el miedo ya no protege. Inspector, creo que tengo algo, dijo. Ramírez tomó la llave sin preguntar cómo la obtuvo. La introdujo en la cerradura de la caja. Un clic seco. La puerta se abrió. Dentro había documentos envueltos en un pañuelo de seda. Cartas, recibos, fotografías y un cuaderno de tapas grises. En la primera página, la letra de doña Beatriz. Si estás leyendo esto, es porque alguien ha mentido. El silencio fue absoluto. Ramírez pasó las hojas. Había nombres, fechas, pagos en efectivo y un registro de llamadas telefónicas con iniciales. Una de ellas, EM, aparecía repetida varias veces. Ernesto Montiel. El abogado empalideció. «Eso no prueba nada», balbuceó. «No, pero sugiere mucho», replicó el detective. En ese momento, un grito resonó desde el piso superior. Todos corrieron. En la habitación de Irene encontraron la ventana abierta de par en par, las cortinas agitadas por el viento. En el suelo, un espejo roto. Irene estaba sentada en la cama, temblando, sosteniendo una nota arrugada. Ramírez la tomó con cuidado. Decía: «No debiste hablar, ella lo sabe». La mujer rompió en sollozos. «Yo no hice nada», repetía una y otra vez. Solo escuché la discusión». Ramírez la hizo mirar hacia él. «¿Qué discusión? Iba a cambiar el testamento», dijo Irene entre lágrimas. Esa noche doña Beatriz enfrentó a Tomás. Le dijo que lo desheredaría, que dejaría todo a Lucía. Él se enfureció. Gritó:
Luego, silencio. El inspector anotó despacio, bajó la vista. Las piezas comenzaban a encajar, pero había algo que no cuadraba. Si Tomás era culpable, ¿por qué la difunta había dejado una cláusula tan precisa como si supiera que habría duda? Tal vez lo sabía. Tal vez lo planeó todo. Esa noche, Ramírez volvió a la habitación de la difunta. Sacó del bolsillo el trozo de cera roja que había hallado. Coincidía con el sello de la carta aún sin abrir. La levantó, la observó bajo la luz. En el reverso, casi invisible, había un trazo a lápiz. Guárdalo del fuego. En ese momento, una corriente de aire apagó la vela. En la penumbra, un leve chasquido metálico se oyó desde la chimenea. Ramírez se agachó. Entre las cenizas algo brillaba, un anillo de oro deformado por el calor. En su interior grabadas las iniciales T.M. Tomás Montiel. El detective se incorporó lentamente. El fuego podía borrar pruebas, pero nunca del todo. Al salir del cuarto, notó algo que no había visto antes. En el pasillo, sobre la pared, una huella de mano. No era polvo, era algo más oscuro. Lucía apareció detrás de él, con la mirada perdida. Inspector, creo que alguien más está aquí. ¿Quién? Mi tía. Ramírez la miró sin responder. Afuera, los truenos regresaron. La mansión pareció exhalar un suspiro profundo. Y en el fondo del pasillo, donde la luz no alcanzaba, un reloj volvió a marcar las 23:14. La noche había vuelto a caer sobre la mansión Montiel, pesada, interminable. Afuera, los árboles se mecían bajo el viento con un gemido que parecía humano, un lamento que se colaba por las rendijas de las ventanas antiguas. Adentro, las luces parpadeaban intermitentemente, como si el pasado intentara decir algo antes de apagarse por completo. Aquí, en el corazón de esta casa cargada de secretos, estaba yo, Lucía, sentada frente a la chimenea. El fuego danzaba, pero no lograba calentar el frío que sentía en los huesos. En mis manos sostenía un cuaderno gris, el mismo que el inspector Ramírez había encontrado en la caja fuerte de mi tía Beatriz. Las páginas estaban llenas de su caligrafía elegante y firme, una mezcla inquietante de confesión y advertencia. Una de las primeras líneas resonaba en mi mente. La verdad no cabe en un testamento. Era una declaración de intenciones, una promesa de que su muerte no sería el final de la historia. Al pasar las páginas, otra frase parecía subrayarlo todo con una tinta más oscura. Mi muerte no será silencio, será juicio. Un escalofrío me recorrió la espalda. No era la voz de una víctima resignada, sino la de una jueza dispuesta a dictar sentencia desde la tumba. El inspector Ramírez estaba a mi lado, revisando una pila de documentos con una concentración absoluta. Había encontrado suficientes inconsistencias en las finanzas y en los testimonios para justificar una orden judicial y mantenernos a todos aquí, prisioneros de esta noche y de la verdad. Sin embargo, algo en la forma en que doña Beatriz había dejado sus pistas le resultaba casi deliberado. Era como si, con cada documento fuera de lugar y cada nota críptica, hubiese estado tejiendo una red, planeando su propia venganza póstuma. Ella sabía, dijo el inspector casi para sí mismo, su voz un murmullo que apenas se distinguió del crepitar del fuego. Sabía perfectamente quién la traicionaría. Levanté la vista del cuaderno, mis ojos encontrándose con los suyos. El aire se sentía denso, pesado con preguntas sin respuesta. ¿Y aún así no hizo nada?, pregunté, mi voz temblando ligeramente. Hizo más de lo que imaginas, respondió él, cerrando el cuaderno con un gesto definitivo. No intentó detenerlo. Preparó una trampa que solo podía activarse después de muerta. Una obra maestra de paciencia y dolor. En ese preciso instante, el sonido de un coche deteniéndose bruscamente frente a la mansión rompió el silencio opresivo.
El ruido de la puerta al cerrarse resonó en el vestíbulo como un disparo, un anuncio funesto. Era Tomás. Entró empapado por la tormenta que se desataba afuera, con el rostro pálido y los ojos inyectados de una rabia que parecía a punto de desbordarse. ¿Qué significa todo esto?, rugió, su voz llenando la estancia. Señaló los papeles sobre la mesa con un dedo acusador. Mi madre estaba enferma. Ustedes no saben lo que dicen. Esto es una farsa. El inspector Ramírez se levantó lentamente, su calma contrastando violentamente con la furia de Tomás. Se movía con la parsimonia de un depredador que sabe que su presa ya no tiene escapatoria. Entonces no tendrá ningún problema en responder algunas preguntas, señor Montiel. Tomás trató de mantener la compostura, de proyectar una imagen de inocencia ofendida, pero su voz tembló al responder. No pienso quedarme aquí a escuchar sus estúpidas acusaciones. Tengo derecho a irme. No son acusaciones, replicó el inspector, su tono ahora afilado como el filo de una navaja. Son hechos. Su madre, doña Beatriz, planeaba cambiar el testamento para dejarle a usted fuera. Usted discutió acaloradamente con ella la misma noche de su muerte. Su anillo, el que lleva ahora mismo, fue encontrado entre las cenizas de la chimenea de su dormitorio. Y su huella dactilar, señor Montiel, está en el vaso de agua que se encontró junto a su cama. El silencio que siguió no fue un silencio normal. Fue un golpe seco, un vacío que absorbió todo el aire de la habitación. Irene, que había bajado las escaleras sin que nadie la notara, se cubrió la boca con las manos, ahogando un sollozo. Yo observaba a mi primo, no con odio, sino con una tristeza profunda y devastadora. El niño con el que había jugado en estos mismos pasillos se había convertido en un monstruo. Tomás retrocedió un paso, luego otro, como si las palabras del inspector fueran golpes físicos. Ella me provocó, balbuceó, su defensa desmoronándose. Dijo que yo no merecía nada de la fortuna Montiel, que tú, Lucía, eras su verdadera hija, su heredera. No lo soporté, solo quería asustarla, que se callara, no pretendía. Su voz se quebró en un sollozo ahogado. Ramírez lo miró fijamente, sus ojos fríos y sin rastro de compasión. La cuerda que usó para apretarle el cuello no la asustó, señor Montiel. La mató. Justo en ese momento, un trueno ensordecedor retumbó sobre la mansión, como si el cielo mismo estuviera confirmando la sentencia. Tomás se desplomó en el sillón, completamente derrotado, el rostro cubierto de lágrimas que no parecían suyas, sino una manifestación de la tormenta que había desatado. Ella siempre ganó, murmuró entre sollozos, su mirada perdida en las llamas, hasta después de muerta. Ramírez asintió lentamente. Sí, y con su último acto, también le enseñó algo al resto de ustedes. La fortuna puede esconder un crimen por un tiempo, pero no puede comprar el silencio eterno. Mientras la policía escoltaba a un Tomás destrozado fuera de la mansión, yo me quedé sola frente al fuego. La carta sellada con cera roja, la que mi tía había dejado específicamente para mí, aún reposaba sobre la mesa. Por primera vez, desde que la encontré, sentí el valor para romper el sello. Dentro, una sola hoja de papel doblada. Lucía, si esto llega a tus manos es porque ya sabrás toda la verdad. No te heredo mi fortuna por compasión, sino por justicia. La casa será tuya, pero no te pido que vivas en ella. Guárdala como un testimonio de lo que el orgullo, la codicia y el silencio pueden destruir. Dejé escapar un suspiro que fue mitad llanto, mitad alivio. El peso que había cargado durante días pareció aligerarse. Miré a mi alrededor. Las paredes con sus retratos de ancestros altivos, los muebles cargados de historia y secretos. Todo en esta casa era un eco del mismo pecado, el orgullo. El orgullo que llevó a mi tía a planear su venganza y a mi primo a cometer un crimen atroz. El inspector se acercó a mí antes de marcharse. Su expresión se había suavizado. ¿Qué hará con la mansión, Lucía? La cerraré.
dije con una certeza que me sorprendió a mí misma. Nadie más dormirá bajo este techo. Su historia termina aquí. ¿Y la llave?, preguntó él. La sostuve entre los dedos, la misma llave de latón que había caído de la mano sin vida de mi tía. Era pesada, fría. La devolveré a donde pertenece. Subí lentamente las escaleras, cada escalón un eco del pasado. Llegué a la habitación donde todo comenzó y terminó. El aire aún olía a perfume antiguo y a cera derretida. Me acerqué a la mesilla de noche y coloqué la llave junto al rosario de cuentas de nácar que mi tía siempre tenía cerca. «Descansa ahora, tía Beatriz», susurré al silencio. En ese momento, un último rayo de luna atravesó las nubes e iluminó el cuarto. Por un segundo, un instante fugaz, creí ver la silueta de mi tía sentada junto a la ventana, con la mirada serena y los labios curvados en una sonrisa apenas perceptible. Una sonrisa de paz, de justicia cumplida. Luego, la luz se desvaneció y solo quedó el sonido rítmico de la lluvia cayendo sobre el tejado. A la mañana siguiente, la mansión Montiel permaneció cerrada. Las cortinas, inmóviles. Los grandes relojes de péndulo, detenidos. Pero quienes pasaron por el camino juraron haber visto, entre las sombras de las ventanas del piso superior, una figura observando el amanecer con un rosario en la mano. Era como si doña Beatriz aún vigilara, asegurándose de que su último testamento, el que no estaba escrito en papel, finalmente había sido leído y comprendido. Muchas gracias por acompañarme en el desenlace de esta historia. Si te gustan los misterios donde la justicia encuentra su camino de las formas más inesperadas, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo relato.